Amén. Tener el tema, ¿cierto?, base en esta hora. De esto se trata el estudio en general que vamos a tener estos tiempos. Amén. Se llama de Dios en relación con el hombre. Amén. En conexión. Cuando se habla en relación con, porque no es en relación a, sino que es en relación con. Amén. Es Dios en relación con el hombre. En una conexión, en eso que se causa, amén, después de haber cortado Dios mismo, ¿cierto? O el hombre en sí cuando pecó, cortó la comunicación, cortó la relación con Dios. A Dios le plació volver nuevamente a relacionarse con el hombre. Amén. Entonces, en este estudio de Dios en relación con el hombre, nosotros vamos a partir en esta relación de Dios con el hombre, la vamos a partir en tres partes, que son el Padre y el hombre, que vamos a partir hoy día viéndolo, amén. El Padre y el hombre. Luego vamos a ver el Hijo, a Jesús, ¿cierto? El Hijo y el hombre. Y vamos a terminar viendo el Espíritu Santo y el hombre, amén. Todo con este título, Dios en relación con el hombre, amén. Bien, nosotros vimos como introducción y referencia, ¿cierto? Tenemos el principio base para estudiar, para ver, ¿cierto?, esa relación de Dios con el hombre. Tenemos esta base, entonces, lo primero vimos que para conocer a Dios tenemos que creerle ahí, amén. Para llegar a establecer, a estudiar a Dios, amén. El estudio de Dios nace de que el hombre crea que le hay. Como dice entonces Hebreos 11, versículo 6, amén. Debemos creer que hay un Dios, amén. Debemos primeramente entonces creer que hay un Dios, amén. Y como dice, ¿cierto?, ese mismo versículo, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, amén. Bien, lo primero es eso, y lo segundo dijimos que es creer que Dios ha escogido revelarse a sí mismo. Eso está en 1 Corintios 2, versículo 10. Dios también, entonces, ha querido revelarse a sí mismo a nuestras vidas. Amén. Estos son los dos puntos que nos llevan, entonces, son las bases, los principios que tenemos para poder llegar al conocimiento de Dios. Aunque dijimos que la revelación de Dios no tiene la intención de probar la existencia de Dios, ¿cierto? La revelación, estamos hablando de la palabra, de la Biblia, amén. Dijimos que la intención de la Biblia es ahí donde está la revelación de Dios, amén. Para conocer a Dios tenemos que entender que Él dejó su revelación. Y cuando hablamos de revelación dijimos que hablábamos de la palabra de Dios, la Biblia, amén. Eso nos dejó el Señor para poder llegar a conocerle en plenitud. Ahí vamos a darnos cuenta en este estudio que no es un total conocimiento de nuestro Dios, sino que es lo que nos compete a nosotros como seres humanos, ese conocimiento que nos compete a nosotros para poder llegar, como dice y está escrito, ¿cierto?, para llegar a esa vida eterna, amén. Como dice Juan, el conocerte a ti, amén, y conocer a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿cierto? Así que, en ese entonces entendimiento, nosotros tenemos entonces esta revelación. La intención, como les digo, es probar la existencia, no es probar la existencia de Dios, pero sí es la base de fe en dicha existencia. Amén. La palabra de Dios no está puesta para decir que Dios, ¿cierto?, existe, para probar que Dios existe. Pero la palabra de Dios, para nosotros, para lo que hemos creído ya, es nuestra base. Amén. En nuestra base para ir entrando, ¿cierto?, en ese conocimiento. ¿Se entiende? Amén.
¿Se entiende hasta ahí? Si no va entendiendo, consulte, pregunte, no hay problema, amén. De que pueda, o si quiere acotar algo también, hágalo. Estamos dentro de un tiempo, ¿cierto?, que tenemos que quedar bien claros en lo que estamos, ¿cierto?, estudiando. Como les decía yo el jueves pasado, estas bases, estos principios son necesarios para que nosotros, ¿cierto?, a través de estas bases, nosotros vamos a poder darnos cuenta, mi hermano, que mientras las tengamos claras y las apliquemos diariamente en nuestro caminar cristiano, vamos a poder crecer. Amén. Nos vamos a encontrar turbados, nos vamos a encontrar decaídos, desanimados, cuando no esté estas bases primeramente en nuestras vidas. Amén. Mi hermano, cuando nosotros hablamos de fe, de creer que hay un Dios, siempre vamos a entender entonces que la fe, mi hermano, es la que hace razonable la revelación. Amén. La fe en Cristo, la fe en Dios, hace la Biblia, hace la revelación, la hace razonable a nosotros. Amén. No sé si usted trató de tomar la Biblia antes de entrar a los caminos de Dios. No sé si alguien tuvo contacto con ella de alguna manera, de querer leerla. Todo eso era como hablar en chino, como se dice. No se comprendía, no se entendía, no había sentido en eso. Amén. No era razonable. Pero cuando nosotros creemos en Dios, o sea, la fe se antepone a la razón, si se puede decir. Amén. No anula el raciocinio. La fe no anula el raciocinio, sino que la fe nos lleva a darle sentido a la palabra. Amén. O sea, por eso que es necesario creer para que luego después nosotros empecemos a hablar. Amén. Nosotros creemos primero y luego entonces empezamos a hablar de este Dios en el cual hemos creído. Amén. Podemos empezar a conocerle. Si se dice de alguna manera, entonces podemos decir que a medida que el creyente lee a través de las páginas de la revelación de la Biblia, él o ella verá a Dios en acción, revelándose a sí mismo en palabras y en acción. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos, entramos a leer esta escritura y podemos ver en acción a ese Dios. Amén. En el que hemos creído. Aleluya. Podemos ver su amor, podemos empezar a ver, ¿cierto?, en acción esas palabras que están escritas ahí. Nosotros las podemos empezar a decir, ah, sí, Dios estuvo aquí. Mira, lo que dice aquí, yo ya lo había pensado, o sea, me había venido a la mente. Es como cuando yo recién me convertí, no sé si a alguien le pasó, mi hermano, de los que están aquí, pero fue algo muy especial que yo viví y experimenté. Yo me volví al Señor en mi casa. Yo estaba en mi casa cuando, después de tantos años que me predicaron, amén, nací escuchando palabra de Dios. A los 28 años recién, una noche, que literalmente, como digo siempre, me estaba muriendo. En esa noche me entregué al Señor. Esa mañana, cuando me vi vivo, porque la verdad yo sentía que me moría esa noche, me quedé dormido. Yo pensé que de ahí ya no despertaba, porque estaba ahogado, estaba completamente ahogado. Yo tengo asma hasta el día de hoy. Esa era una crisis que no sabía que tenía asma hasta ese momento. Era una tercera crisis que me daba y ya estaba ahogado totalmente. Entonces, cuando me levanté esa mañana, mi hermano, me vi vivo, yo dije, desde aquí sigo al Señor. Y me propuse ese día ir a la iglesia. Mi hermano, las cosas que me empezó a hablar Dios desde el momento en que entré a sus caminos, Dios me hablaba cosas, yo llegaba a la iglesia y se estaba predicando del mismo tema. Amén. No era que yo iba en sí, y no quiero sonar arrogante, pero no es que yo iba a la iglesia a aprender. Los primeros tiempos eran un Dios que me hablaba a mí, personalmente en mi corazón. Llegaba a la iglesia y era una confirmación de lo que me había hablado. Amén. Era como decirme, mira, lo que yo te hablé, lo que tú empezaste a pensar y a meditar de mí, amén, aquí está. Por ejemplo, en Isaías tanto. Aquí está en este versículo del Evangelio tanto. ¿Se entiende? O sea, esa fe de creer me llevó a empezar también a entender, ay, aquí está la palabra. Entonces la revelación toma y cobra sentido. Amén. Nosotros al creer, la revelación cobra sentido. Amén.
Entonces, en otras palabras, a medida que el creyente afronta las palabras y acciones de Dios en su revelación, en la palabra, en la Biblia, su fe toma mayor razonamiento y seguridad en su existencia. Amén. Entonces ahí le cobramos en la revelación al creer nosotros. Amén. Entonces todo esto va tomando sentido en su palabra. Amén. Eso es lo glorioso de nuestro Dios. El conocimiento entonces de Dios siempre deberá comenzar, dijimos, punto 1, creyendo que Dios existe. Amén. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Esa es nuestra base para poder estudiar a Dios. Amén. Y que Él entonces ha escogido revelarse a sí mismo. Amén. Estos son los dos principios bases que tenemos nosotros para comenzar a estudiar a Dios. Si se comprende, si, como dice, creer que Dios ha escogido revelarse a sí mismo, como dice Primera de Corintios 2, si alguien me ayuda con la escritura, para que podamos, ¿cierto?, leer un poco también. Hebreos 11, versículo 6, y Primera de Corintios 2, versículo 10. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Amén. Que es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos 6 entonces nos da esta primera base, ¿cierto?, para llegar al conocimiento de Dios. Debemos creer. Amén. Si nos hemos acercado a Dios, si queremos tener un acercamiento, y ese acercamiento está hablando de empezar a tener una relación, amén, a tener contacto con alguien, a tener una conexión con alguien, a empezar una relación con alguien, amén, está diciendo que este alguien, que es Dios, nosotros debemos ahora creer que le hay, amén, porque no es alguien visible, ¿se entiende? Amén. Por lo tanto, nosotros para comenzar esta relación con Él, debemos creer que le hay. No buscar probar primeramente, porque no lo vamos a encontrar, amén, pero sí, lo primero y principal, nuestra base para conocerlo, es creer que le hay. Amén. Creer que le hay. Y lo segundo es creer que Él ha escogido revelarse a sí mismo. Primera de Corintios 2, versículo 10, si alguien lo lee. Amén. ¿Qué versión la? Reina Valera, 1960. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Pero Dios lo reveló. ¿Se da cuenta? No es que nosotros lo pudimos entender, no es que nació en nosotros, no. Es que Dios nos lo reveló. Amén. Por su Espíritu. Gloria al Señor. Esto da claramente, ¿cierto?, el indicio de un Dios que ha querido y ha escogido Él, amén, revelarse a nosotros, amén. Él escogió revelarse a nosotros. Nosotros a veces decimos, no, si igual yo podría haber llegado, nunca hubiésemos podido haber llegado al conocimiento de Dios si Él no hubiese querido revelarse, amén. Quedó, y eso lo vamos a ver ahora, más adelante, pero el pecado nos separó del conocimiento de Dios. El hombre cuando quedó en pecado, quedó en una oscuridad. Por eso que a nosotros se nos dice que fuimos sacados de las tinieblas. Amén. Donde había total oscuridad. Quiere decir que no había un entendimiento, no había luz de ese Dios que es luz. Amén. Para nosotros. Por eso cuando se presenta Jesucristo, Él nos dice, yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos en plena oscuridad hacia Dios. Amén. Estábamos en total tiniebla, en total oscuridad para ver a Dios. Amén. Y en ese ver estamos hablando de relacionarnos y de conocerle. Amén. Así que el conocimiento de Dios siempre deberá comenzar creyendo que Dios existe y que Él ha escogido revelarse a sí mismo. Si el hombre debe conocer a Dios, entonces Dios es el que debe ser el dador de tal conocimiento. Amén.
Por eso que tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació darse a conocer. Amén. En parte, lo que tenemos en esta palabra, en todos estos libros, 66 libros que tenemos en nuestra mano, amén. Esta es una parte del conocimiento de Dios. Amén. Es una parte de lo que Él es. Amén. Ahí vemos nosotros su atributo. Amén. Si Él no hubiese querido mostrar ningún atributo de Él, darlo a conocer, no hubiésemos sabido que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Pero Él muestra sus atributos y los da a conocer ahí. Amén. En la Biblia, en la palabra. Amén. Entonces, de esa manera, entonces, las dos, condiciones necesarias para el estudio de Dios son la creencia de que Él existe y de que Él ha escogido entonces revelarse a sí mismo. Amén. Bien. Vamos a ver 3 pasos para la transmisión de la revelación de Dios desde su corazón, desde el corazón de Dios y mente, hacia el corazón y mente del hombre. Amén. Vamos a ver estos 3 pasos que hace Dios y están bíblicamente expresados. Los vamos a analizar ahora. Vamos a ver entonces estos 3 pasos para la transmisión de la revelación de Dios desde su corazón, desde el corazón de Dios y mente de Dios al corazón y mente del hombre. Amén. Él se revela desde su corazón y mente a nuestro corazón y mente. Amén. Y para eso vamos a analizar 1 Corintios, para que usted la abra ahí. 1 Corintios capítulo 2. He aquí, en estos versículos, es una de las expresiones más poderosas y potentes de lo que podemos hablar de un Dios, de un Padre, revelándose, ¿cierto?, a su creación, amén, a su humanidad. Entonces, estos 3 pasos son los que vamos a estar analizando. Pablo, en 1 Corintios 2, en el versículo 1, lo primero que da a entender, ¿cierto, Pablo? Si nosotros, ¿cierto?, lo podemos analizar. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Aquí habla Pablo, ¿cierto? Y comienza diciendo, es de un Pablo para que entendamos el contexto. En el libro de Hechos dice que Pablo fue a un lugar en Grecia que se le llamaba el Areópago. Amén. Y en ese lugar se presentaban muchos estudiosos de diferentes, ¿cierto?, ciencias, filósofos, grandes filósofos de ese tiempo, se presentaban en ese Areópago para hablar, amén, de muchas cosas que ellos traían. En eso Pablo también llegó a ese lugar y él vino a hablar de Jesucristo, amén. Pero Pablo se explayó hablando, dice la Escritura, y él vino, no como le vino a los corintios después. Pablo entendió que esto no se trataba de traspasar a Dios para que el hombre creyera, de traspasar a Dios con sabiduría humana. Amén. Es lo que Pablo entiende ahí cuando le toma el peso de que en el Areópago, cuando habla, y había cantidad de gente ahí, después de que él lo escuchan hablar de la resurrección,
ellos dicen ya este otro palabrero más, porque así lo trataron, de un palabrero más que vino a hablarles de algo que a ellos la verdad no les interesó. Y todo ese despliegue de sabiduría humana que Pablo quiso hacer en ese momento, mi hermano, él se dio cuenta que pocos son los que le siguieron luego, dice la Escritura, para querer conocer y saber más. Amén, de Dios. Entonces, por lo tanto, Pablo, cuando le habla a los corintios, les dice, entendiendo esto, de que a Dios no se le hace conocer a través de la sabiduría humana, amén. Entonces les dice, yo ahora les vengo a hablar, amén, no de mi sabiduría humana, amén, no de palabras, ¿cierto?, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque verdaderamente eso es lo que nos sostiene a todos nosotros, mi hermano. Amén. El poder de Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros lo vemos experimentar a través de la fe. Amén. A través de la fe, el hombre puede accionar y ha accionado el poder de Dios en la vida de él. Amén. Nosotros por vana sabiduría, por mucho conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, no vamos a poder accionar el poder de Dios. Toda esa sabiduría que tenemos, ¿cierto?, de la Escritura, lo que hemos leído, estudios que tenemos, mi hermano, teología, lo que se llame, si no hay fe, se vuelve vana. Amén. Y solamente que engrosa, ¿cierto?, el corazón del hombre y en vez de acercarlo, lo aleja. Porque lo que nos acerca es siempre mantener la fe. Amén. Aleluya. Y eso es lo que parte diciendo entonces Pablo. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el 7 aquí dice entonces, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Y esto es profundo, mi hermano. Y es aquí donde Pablo dice, esa sabiduría oculta o misteriosa no podía ser conocida por la sabiduría de los hombres, ya que era un misterio. Amén. Pablo está diciendo claramente que es un misterio. Pablo vuelve entonces a ilustrar el entendimiento del estudio de Dios. La sabiduría de Dios, la cual es un misterio para el hombre natural, tiene que ser revelada por el mismo Dios. Amén. Si es que ha de ser conocida. Amén. Por eso que hablábamos, ¿cierto?, recién, y nos tomábamos de este mismo capítulo 2 de Primera de Corintios, el versículo 10, que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Así que de hecho Pablo dice que esa sabiduría divina o la revelación de Dios no ha sido vista por el hombre, ni escuchada por el hombre, ni tampoco entendida por el hombre. Y eso está en el versículo 9, dice el versículo 9 de este mismo capítulo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, ningún corazón de hombre, o sea, no ha sido entendida. Amén. Todo esto que nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, ni nadie lo ha podido entender. Aleluya. Esto es poderoso lo que dice Pablo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Él las preparó para nosotros, para los que con fe hemos entrado en sus caminos y hoy día podemos decir, le amamos. Amén. Le amamos. ¿Por qué? Porque lo que primero conocemos de Dios es que Él entregó su vida en esa cruz. Amén. Entonces le amamos nosotros a Él porque Él nos amó primero, dice Juan. Por lo tanto, los que nos amamos, Él preparó. Él sabía que en algún momento, al darse a revelar, nosotros íbamos a creer. Amén. Y los que creyéramos, le íbamos a amarle a Él. Porque íbamos a ver su gran amor hacia nosotros. Y entonces, todo esto, que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre, o sea, nadie lo ha podido entender, amén, fue revelado, fue y le plació a nuestro Dios revelarse a nosotros, amén. Así que esta tiene que ser revelada por el mismo Dios a fin de que el humano pueda conocerla y entenderla. Ojo con esto, porque yo puedo decir, yo conozco a tal persona,
Y de repente puede hacer algo que yo digo, oye, no creo que él lo haya podido hacer. Es que la verdad nosotros conocemos y decimos conocer a personas que de repente hacen cosas, ay, yo no pensaba que era así. Esta reacción que tiene. Mi hermano, nosotros decimos conocerla, pero conocerla debemos unir estas dos palabras, conocerla con entenderla. Amén. Cuando nosotros conocemos a alguien es porque lo hemos entendido. Amén. Dios se ha dado a conocer, pero ¿sabe para qué? Para que lo podamos entender. Amén. Y si usted no entiende muchas cosas de las que está viviendo hoy día y está en los caminos de Dios, lleva años ya, y no entiende por qué a veces queda colgado diciendo, ¿y por qué me habrá pasado esto? Y queda luchado, malentendiendo muchas veces, porque así pasa, cuando uno no entiende, cuando uno no conoce a Dios, no entiende a Dios. Amén. Y le puede pasar algo que lo puede dejar mal en su corazón, puede causarle desánimo. Todo lo que hace Dios es para enseñarnos. Todo lo que hace Dios es para fortalecernos. Amén. Pero si algo has vivido que te ha debilitado, eso da a entender que tú no lo conoces, o sea, no lo has entendido. Amén. Un conocerlo para entenderlo. Amén. Aleluya. Si tú vienes a mí, ¿cierto? Tienes que venir a mí y quieres conocerme, tienes que conocerme para entenderme. Amén. Yo por eso le digo a muchas personas, llevamos tantos años a veces caminando, ¿cierto? Y es como Felipe, es como Cristo cuando le dice a Felipe, y muéstranos al Padre. Tanto tiempo llevas conmigo, le dice Felipe, ¿cierto? Estoy parafraseando. Tanto tiempo estás caminando al lado mío, Felipe, y me dices como que muéstrame al Padre. ¿No lo has conocido? Es como que no entiendes quién está al lado tuyo. ¿No han entendido? Amén. A veces nosotros hemos caminado con personas, pero saben, no nos hemos dado el tiempo de querer entenderlas. O desconocemos, mi hermano, desconocemos a personas. Amén. Yo tengo a mi esposa, por ejemplo, y puede venir alguien y decir algo de mi esposa. No, ¿sabes qué? Tu esposa dijo esto de ti o hizo esto en mal hacia ti. Yo conozco a mi esposa y yo entiendo cuando hace cosas o habla cosas. Amén. Alguno puede malentender lo que dijo ella, pero yo entiendo claramente por qué lo dijo, para qué hizo algo. Amén. O alguien me puede venir a decir, no, es que no te dejó mal. A ver qué dijo. No, dijo esto y esto otro. Ah, yo entiendo por qué lo dijo. Amén. Y el otro puede decir, no, yo encuentro que fue malo. Yo sé por qué habla cosas, por qué dice cosas, por qué hace cosas. Amén. Porque la conozco y la he entendido. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos para entenderlo. Amén. Si te pasa algo, mi hermano, si tienes y estás pasando una prueba, la puedas ver como una prueba y no sea un problema, porque los problemas desaniman. Amén. Pero cuando tú ves que eso no es un problema, es una prueba, tú entiendes a Dios. Sabes que está Dios ahí. Amén. Sabes que Dios te va a sacar adelante mostrándote algo, se te va a revelar algo más, algo vas a entender más profundamente. Amén. Vas a salir fortalecido de ahí. Pero si tú entraste a una prueba y la empezaste a mirar de mala forma es porque no entiendes a Dios. Amén. Entonces vas a pensar mal. Pucha, estoy yendo a la iglesia, estoy, no sé, dando ofrendas, haciendo esto otro, y de repente me echan de la pega. No sé, me empiezan a pasar situaciones malas. Es un Dios que quiere hablarte, amén. Nunca va a querer hacerte mal. Pero nosotros a veces le buscamos y malentendemos cosas que vivimos y nos desanimamos. Y podemos llegar a pensar mal de Dios, mi hermano. A lo mejor no lo expresamos, pero Dios ve mi mente, conoce mi mente, mis pensamientos y ve mis intenciones también. Amén. Así que
El primer paso para extraer la revelación de Dios fuera de su corazón y mente, fuera del corazón y mente de Dios, y llevarla a la mente y el corazón del hombre, es simplemente por vía de lo que vamos a empezar a ver ahora, por vía de la revelación. Amén. Este es el primer paso que tenemos que aprender. Revelación, el significado de revelación es descorrer el velo. Eso significa revelación, bíblicamente, el significado bíblico. Amén. Bíblicamente, el significado de revelación es descorrer el velo. Aquí quiero quedarme un poco en esta palabra. ¿Se recuerda que vimos el templo en la vigilia? Analizamos el tabernáculo. ¿Se recuerda la tienda en la que Dios se reveló, ¿cierto?, al hombre? Amén. Ese fue el primer acercamiento, si se puede decir así. El primer acercamiento que tuvo Dios con el hombre. Amén. El primer contacto, si se puede decir, en forma de esa gloria, de esa shequina, de ese humo que descendía, de esa nube. Amén. Donde se supone los israelitas entendieron aquí en esta nube, ellos, ¿cierto?, entendieron claramente, ahí está Dios. O podemos tener una parte de Dios que ha venido, ¿cierto?, a tener contacto con nosotros. Amén. Ha venido a relacionarse con nosotros. Cuando ellos ven esa nube, entonces es ese Padre, ¿cierto?, en relación con el hombre, ya teniendo un contacto. Amén. Un contacto en una figura de una nube. Amén. Una figura de una nube. Amén. La revelación entonces se vio ahí, entonces descorrer el velo. Y cuando nosotros decimos descorrer el velo, si usted se recuerda, había un lugar santísimo. Amén. Que era la parte que no vimos tal vez profundamente. Estudiamos, se recuerda, en la vigilia, estudiamos el atrio, el patio, que todo esto tiene que ver con el tabernáculo, ¿cierto? Dentro, lo primero que nos topábamos era con el atrio, con el patio, ¿cierto? Luego venía el segundo lugar, que era el lugar santo. Amén. Es ahí donde están todos los santos. Se recuerda que era, se puede decir, como el tipo y sombra de la iglesia. Amén. Ahí está el candelabro, ahí están los panes, ¿cierto?, de la comunión de Dios con el hombre. Amén. Está el incienso, que son las oraciones. Está todo lo que obra en la iglesia. Amén. Aleluya. Y pasando el velo, ahí ya estaba la presencia de Dios. Ahí no cualquiera entraba. Amén. Era ya un lugar más restringido. La verdad es que está escrito que entraba uno solo, una vez al año. Mi hermano, durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Este era el lugar en el que se llevaba a cabo los sacrificios de animales, ¿cierto?, como lo vimos, y la adoración a Dios. Amén. Estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente. Eso está en Hebreos, si lo quiere leer, Hebreos 9, o lo quiere dejar anotado, Hebreos 9, versículos 1 al 9. Ahí habla de toda esta parte, ¿cierto?, de este lugar, ¿cierto?, del tabernáculo. Amén. Entonces, Hebreos 9, 1 al 9 nos dice que en el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Como dato, mi hermano. ¿Sí? Ese velo, el mismo velo que se refiere cuando al momento de fallecer Jesús, que se rasga. Así es. Ese velo que estaba en la iglesia. Ahí está. Amén. Mateo 27, 50 y 51. Amén. Ahí está la respuesta, mi hermano, de su pregunta. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Amén. El velo del tabernáculo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice Josefo, un estudioso, un teólogo antiguo, dice que el velo, porque se habla de codo antiguamente, no habían medida, más o menos dicen que tenía 18 metros de alto. Y dice que tenía un grosor de 10, era una lona. Amén. Porque nosotros hablamos de velo y nosotros a veces nos decimos, son estos velos así como algo transparente, algo que... No, era un velo grueso.
Dice Josefo que tenía un grosor de 10 centímetros. Era muy grueso. Amén. Era una lona muy gruesa. Dice que si él expresa así, que si hubiesen puesto dos caballos, uno amarrando una punta y otra, la otra punta del velo, y hubiesen tirado los caballos, no lo hubiesen podido rasgar. Era inmensamente firme. Amén. Era muy firme este velo. Entonces, eso le da una connotación a lo que la pregunta que hacía mi hermano. Cuando se rasgó el velo y se rasgó desde arriba, desde el principio hasta abajo. Amén. De arriba a abajo se rasgó el velo. Y estamos hablando de un velo que era, como les digo, muy grueso. Amén. Así que, Hebreo entonces 9, 1 al 9, nos dice que el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo se puede decir que era el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Y el resto del templo era donde moraban los hombres. Amén. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. ¿Se entiende? Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado. Por eso que, mi hermano, el Señor mandó en la antigüedad, el Padre, para relacionarse con el hombre, mandó a construir este templo. Amén. Este tabernáculo. Y estaba la presencia de Dios en ese lugar santísimo, pero había una separación del velo. Amén. Había una separación entonces. Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, sus pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Había una separación del hombre con Dios por el pecado. Ese velo representaba esa separación. Amén. Era el pecado. Amén. Por eso que cuando nosotros leemos en Hebreos 10, versículos 19 y 20, amén. Por eso lo potente que se da, por eso el tipo y sombra, como les digo, amén. Es lo que hace Jesucristo. Jesucristo era ese velo, aquí lo dice. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amén, porque entraba una vez al año, solamente el sumo sacerdote, amén, era el único que entraba. En el tiempo del desierto, el sumo sacerdote era Aarón, el hermano de Moisés. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año, con la sangre del cordero, amén, que la tenía que rociar. La sangre que se representaba el pecado, amén, el pecado del pueblo. Por lo tanto, ahora dice que nosotros podemos entrar, amén, tenemos libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? ¿Por la sangre de quién? Ahora de Jesucristo, amén. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, amén. O sea, está diciendo que si literal arriba dice que el velo se rasgó, espiritualmente su carne se rasgó, fue rasgada, fue sacrificada. ¿Se entiende? Amén. Pero que pueda darle el entendimiento, esa sombra, ¿cierto?, de lo venidero. Así que solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras ese velo una vez al año. Éxodo 30:10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y Hebreos también lo dice 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo. Amén. Para entrar entonces ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados, amén, era que solamente el hombre podía pasar por ese velo. Amén. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entiende hasta aquí? Amén. ¿Sí? Así que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa que el velo fue rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, entonces, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles que somos nosotros. Amén. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Eso lo dice Hechos 17, versículo 24. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso, y el templo y Jerusalén quedaron desolados, amén, destruidos por los romanos incluso en el año 70 después de Cristo. Justo como Jesús había profetizado que sucedería en Lucas 13, versículo 35, cuando Jesús dice, ¿cierto?, que ese lugar iba a ser, ¿cierto?, destruido, asolado, amén. Y así sucedió, mi hermano. ¿Y por qué entonces ese lugar físico donde Israel decía que ahí estaba, ¿cierto?, la presencia de Dios, hoy día tienen un muro que quedó parado solamente? Amén. Le llaman el muro de los lamentos porque ellos se lamentan que no tienen lugar, ¿cierto?, donde ellos tienen esa presencia, amén, de Dios. Ya va a ser levantado el templo nuevamente. ¿Por qué? Porque viene una profecía para Israel, pero ellos tienen hoy día ese muro, amén, donde se lamentan. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ahí estaba la relación. No encuentran hoy día cómo relacionarse con Dios, oran, amén, pero no tienen ese lugar santo, aleluya, el cual verdaderamente es espiritual hoy día, porque se destruyó el lugar físico, pero se levantó un lugar espiritual, un acceso, se abrió una puerta, un camino. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre, amén, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que se abrió ese camino. ¿Se da cuenta? Aquí nosotros podemos ver este Dios en relación con el hombre. Amén. Así que esta primera parte es la que vamos a estar analizando para poder entender, para poder darle la base, mi hermana Daniela. Cuando dice esta parte de correr el velo, yo buscaba el significado de lo que era la palabra descorrer, porque lo asociaba como algo de deshacer como lo que estaba hecho. ¿Ya? Y dice en los significados, dice plegar lo único que antes había estirado, lo que antes había estirado. Que eso que usted dice, que por ejemplo este velo estaba estirado, entonces se corrió. Y hay otro significado que me llamó la atención, que dice volver a correr lo que ya había corrido. Ya. Y cuando leo esto, me hace asociación a que, por ejemplo, cuando uno cree en Dios y se convierte, comprende una parte de la verdad. Pero el descorrer el velo va más allá a como volver a adentrarse, pero ahora comprender a profundidad. Entonces, por ejemplo, este lugar santísimo era un lugar que muy pocas personas, quizás contadas con los dedos, los que entraban a este lugar. O los que pudieron entrar en ese momento. Exactamente. Pero este acto de correr ese velo era de que ahora, por ejemplo, que Jesucristo a través de este sacrificio, esta muerte, dio la posibilidad de que la gente pudiera entrar a su presencia, a conocerlo en esa profundidad. Porque Amén. si bien quizás antes se conocía, como usted dice, el hombre, es diferente a conocer a alguien en profundidad. Entonces eso es lo que quizás quiere decir esta revelación. Más allá de conocer a alguien, conocer a profundidad de una persona. Amén.
conocer en profundidad entonces, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? A Dios, amén. Así que, entonces, en un sentido, entonces, el velo era simbolismo de Cristo mismo como el único camino hacia el Padre. Juan 14, versículo 6. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora, Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote. Eso también lo dice, ¿cierto, Hebreo? Amén. Y como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos de su mejor sacerdocio hoy día. Amén. Nosotros tenemos algo mejorado a través de Jesucristo. Amén. Pero tenemos que entender de dónde nació todo esto. Y es por eso que necesitamos nosotros comprender cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Amén. Cómo se quiso revelar, cómo quiso abrirse y empezar a mostrarse. Amén. Este Dios, ¿cierto? Incomprensible, porque es un Dios incomprensible. Que vino, ¿cierto?, a hacerse comprender en parte al hombre. Amén. Entonces, la revelación. Cuando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2, versículo 11. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos de revelación, nosotros tenemos que entender que aquí entra también el espíritu. Mire todo lo que nosotros vamos a estar analizando en este tiempo. Es cierto, es un Dios con relación al hombre. Y lo vamos a estar viendo en Dios Padre, en el Antiguo Testamento, el Hijo, cómo el Hijo participa para que se rasgue ese velo, amén. Y ahora entra el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 2, versículo 10, que Dios nos reveló, se nos reveló a nosotros, ¿cierto? Se quiso revelar a nuestras vidas por el Espíritu. Amén. Y ahí tenemos la revelación, o sea, toda la relación completa de Dios con el hombre. Amén. Aleluya. Ahora entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, el fin es de que alguien pueda conocer un hombre en su aspecto total. Este tiene que revelarse los secretos de su ser interno o sus pensamientos. Únicamente el individuo que escoge revelarse a sí mismo puede ser conocido por los demás. Amén. Si yo no quiero revelarme a usted, si yo no le quiero contarle cosas íntimas de mi vida, si yo no quiero abrirme, como decimos, con alguien, esa persona o ustedes no me van a poder conocer a mí. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11 de este capítulo, ¿cierto? 2 de 1 Corintios. Está diciendo que si no hubiese sido por el Espíritu de Dios, el hombre no hubiese podido conocer. Porque cómo se conoce una persona en la intimidad, el Espíritu lo conoce. Amén. Y ese es el que viene, ¿cierto? Y le habla y se da a conocer a la persona. Amén. Aleluya. Así que a pesar de cuánto uno trate de conocer a otra persona, es imposible a menos que ella no se dé a conocer. Una criatura no puede conocer a otra a menos que haya una apertura de su parte para revelar sus secretos internos. Cuanto mayor es entonces para la criatura tratar de comprender o conocer al Creador. Pablo simplemente dice que es imposible. Aleluya. Cuanto mayor entonces, mi hermano, nosotros como criatura debemos agradecer, de tener, ¿cierto?, entender la gracia que ha tenido Dios para con nosotros, de querer darse a conocer, de que podamos entenderlo. Amén. Aleluya. La verdad de Dios tiene que ser entonces, la única forma tiene que ser revelada. Amén. La esencia de esta palabra significa entonces, dijimos, revelación, revelar, es descorrer el velo o cualquier otra obstrucción que cubra lo que estaba oculto.
una vez que estaba descubierto o una vez estaba cubierto u oculto, pero ahora ha sido revelado. ¿Se entiende? En algún momento esto estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. Se descorrió, amén, el velo para mostrarse. Amén. Aleluya. Así que lo que Pablo quiere implicar es que la revelación, y esto es lo que anotamos acá, revelación es un acto de Dios a través del cual el Espíritu Santo imparte al hombre las verdades incapaces de ser descubiertas por el poder de su razonamiento. Amén. Nuestro razonamiento es incapaz, pero la revelación nos da la capacidad. Es un acto de Dios a través del cual el Espíritu Santo imparte al hombre las verdades incapaces de ser descubiertas por el poder del razonamiento. La revelación de Dios entonces viene al hombre porque Dios ha escogido hacerlo. Él se reveló a sí mismo. Amén. Pablo en el versículo 13 de este mismo cierto capítulo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí podemos ver entonces la segunda parte, en el 1 Corintios 2, versículo 13, nos encontramos después de pasar a la revelación, es que viene la inspiración. Amén. La inspiración. Entonces el segundo paso en conseguir la verdad de Dios de parte del hombre es declarada por Pablo cuando escribió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Una cosa es recibir revelación de Dios y otra completamente diferente es hablar o escribir tal revelación de tal manera que la palabra hablada o escrita signifique exactamente lo mismo que lo que fue revelado. El individuo que ha recibido revelación de Dios también deberá recibir inspiración del Espíritu Santo si es que va a escribir o hablar exactamente aquello que le ha sido revelado. Por lo tanto, la inspiración, en el sentido técnico de la palabra, significa el acto de Dios en el cual el Espíritu Santo capacita al recibidor de la revelación para hablar o escribir la verdad revelada e infalible en las palabras escogidas por Dios. Ojo con esto, porque aquí es donde muchos se están cayendo, mi hermano. Ojo con esto, porque aquí donde empezamos como iglesia de Dios a separarnos en denominaciones. Amén. Ojo, porque aquí donde se empiezan a dividir el hombre. ¿Por qué? Porque tiene la revelación en su mano. Amén. Dijimos que la revelación es la palabra que tenemos de Dios. Por eso que también tenemos que ser precisos en qué. En que no hay más ni hay menos de lo que está escrito ahí. Amén. Apocalipsis dice algo muy categórico con la Biblia. Hay de aquel que le añada o le quite. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí, toda la palabra de Dios es útil. Amén. Hay del que quiera quitarle y hay del que quiera añadirle a esta palabra. Amén. Ojo con que las personas que recibieron la revelación de Dios, amén, tenían que y tuvieron que ser inspiradas por Dios. Amén. Ellas fueron inspiradas por Dios, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está diciendo que esto espiritual que vino de revelación de Dios, Padre, amén, para ellos escribirlo, tuvieron que acomodar eso espiritual que estaban escuchando, acomodarlo no a su carne, no a su entendimiento humano. Amén. No a querer entender y llevar las cosas y bajarla a lo humano, sino que eso espiritual tuvieron que acomodarlo a lo mismo espiritual. Amén. A lo mismo espiritual. Ellos no podían sacar nada, ¿cierto?, de lo que está escrito o de lo que se le empezó a revelar de parte de Dios a ellos. No lo podían escribir diciendo, ay, yo pienso que esto quiso decir Dios. No. Ellos tuvieron que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y eso es plenamente, como dice y está escrito aquí. Dice, entonces la definición es el acto de Dios, la inspiración es el acto de Dios en el cual el Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo capacita al recibidor de la revelación para hablar o escribir la verdad revelada e infalible en las palabras escogidas por Dios. Amén. Esto yo siempre se lo digo porque lo he visto, mi hermano, en la Biblia. Usted sabe que hay muchos escritores en la Biblia, muchos que escribieron esta revelación. Amén. Inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos inspirados, es porque ellos se retuvieron a todo lo que Dios les quiso hablar. Y de tal manera está diciendo que la inspiración que se les dio por el Espíritu Santo, está diciendo que de tal manera ellos lo traspasaron también a lo escrito. Amén. Podrían, como les digo, haber querido interpretar, y es por eso que es delicado el tema, cuando nosotros queremos interpretar lo que quiere decir Dios. Amén. Porque hoy día, como les digo, la iglesia se ha dividido de Dios por la interpretación que se le da. Amén. No, es que Dios dice esto aquí, que esto quiso decir. Así que la mujer tiene que ser esto, el hombre tiene que estar así, y empiezan a poner reglamentos. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces se da que son cosas de hombres. Son interpretaciones no guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Todo eso daña. Todo eso no es de Dios y daña. Amén. Lo que hicieron estos hombres es escuchar de parte de Dios y a través, como estaban tomados, ¿cierto?, dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, entonces tomaban lo espiritual y lo acomodaban a lo espiritual, no sacándolo, se puede decir, del contexto espiritual con el que se le estaba revelando. Mi hermano Rodrigo. ¿Sabe lo que decía la hermana Dani? Es como algo muy profundo, porque realmente nosotros, para aceptar la revelación de Dios, tenemos que dejar lo religioso. Y naturalmente muchas de las cosas que se vive en el mundo cristiano es eso. Es como que volvemos a lo que los judíos defendían en su política religiosa, ¿cierto? Porque cuando escucharon que Cristo había dicho que en un día iba a destruir ese lugar, y en 3 días lo iba a levantar, eso lo cumplió. Amén. Pero ellos veían que su política se iba a caer, se iba a venir abajo, porque así gobernaban al pueblo. Exacto. Porque no era solamente una parte de buscar a Dios, sino que el estatus, la forma de cómo gobernaban a la ciudadanía, movía eso. Entonces habían intereses del hombre. Amén. Entonces, por eso muchos no pudieron abrirse a la revelación de Cristo, del Hijo de Dios. Amén. Y en estos tiempos ocurre algo similar. Hay cosas que nosotros he entendido, lo aprendí hace un tiempo atrás, y que hoy día le encuentro mucho sentido a eso. Por ejemplo, yo sé, y no quiero, pero lo digo así en la revelación y en el amor del Señor, de que no es correcto decir, no sé, voy a la iglesia, por ejemplo.
O cuando cantamos, desciende Espíritu de Dios. El Espíritu está acá en mí. El Espíritu fue enviado, el Espíritu vino a morar en y con nosotros, dice la Escritura. Y son palabras que muchas veces abrazamos en la religiosidad porque como que activa la emoción, en la fuerza, pero la iglesia de Cristo es una iglesia viva, no una iglesia de palos, de madera o de ladrillo, sino que la iglesia es esta. Y cuando hacemos iglesia, sí hay un mover del Espíritu Santo porque Él habita en la alabanza de su pueblo, está en medio nuestro. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que soltar esa parte religiosa para abrirnos a la revelación de lo que Dios nos quiere llevar. Amén. Y cuando entendemos eso, a lo mejor digo, bueno, en realidad empiezo a soltar eso de que la iglesia no es este lugar, porque Cristo no murió por los palos, por los ladrillos, lo dije un día también, sino que murió por nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Y esta iglesia está viva, y esta iglesia, si hoy día nos reunimos acá, esto va a ser otro recinto, se va a ocupar con otro fin. Si el Señor nos mueve como iglesia a otro lugar, vamos a tener otro espacio donde reunirnos. Pero ahí va a estar la iglesia, donde está reunido el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Amén. Entonces, esto es lo maravilloso porque no es que la presencia de Dios esté acá, la presencia de Dios habita en mí, está en mí. Y ahí es cuando nosotros vamos a fortalecernos en Dios. O sea, nos juntamos ¿para qué? Nos reunimos ¿para qué? Para edificarnos, para exhortarnos, para animarnos, para avivarnos, ¿cierto? Nos juntamos ¿para qué? Para que el don que yo no tengo, que mi hermana tiene a lo mejor allá y que el Espíritu Santo se lo dio a ella, inunde mi corazón, llene mi vida y a la vez también restaure mi ser. Restaure lo que quizás Dios tiene que hacer a través de la hermana en mí y me hace dependiente de la hermana. Y eso es lo que también nos lleva a la unión. Amén. Entonces, realmente ese partir el velo, eso que dividía al hombre, porque el que entraba al lugar santísimo, cosa que quiero destacar también, el sumo sacerdote que entraba, si no estaba alineado al orden de Dios, caía, moría en pecado. Y de hecho entraba con cordeles amarrados a la cintura, Amén. Porque y aparte tenía unas campanillas, que si él haciendo las labores dentro del lugar santísimo, dejaban de sonar, le hablaban, no sé, me imagino, sumo sacerdote. Bueno, suena la campana. Sumo sacerdote. Murió. Había que tirarlo porque no podían entrar ni siquiera a buscarlo. Sí. Porque ese lugar era santísimo. Entonces lo arrastraban y lo tiraban. Amén. Y por medio de la muerte de Cristo, el velo fue rasgado. O sea, hoy día nosotros podemos entrar confiadamente, como lo dice Pablo, ¿cierto? A su presencia. Amén. Pero es por lo que usted partía diciendo al principio, por el hecho de creer. Y eso es lo maravilloso de esto, que, gloria a Dios por esto, sí. Es maravilloso, de verdad, otro negocio, me vino de gozo en el corazón. Amén. Porque siendo nosotros ¿quiénes somos nosotros? Sí. Pero una vez más su gracia y por medio de Jesucristo nosotros nos podemos entrar confiadamente al trono. Al trono de gracia. Así que de verdad es mucha edificación. Lo que sí, amén. Amén. Sí, y eso es, mi hermano, como dice mi hermano Rodrigo, tenemos algo tan grande en este tiempo y como tristemente se ve muchas veces no lo hemos sabido valorar, no lo hemos sabido tomar, mi hermano, el valor completo a lo que hoy día tenemos. Por eso es un poco ir viendo lo que tenía el pueblo en la antigüedad, cuando el Padre empezó a relacionarse con el hombre, lo que fue dejando, estableciendo, es la revelación de la palabra. Lo que tenemos hoy día en nuestras manos es lo que empezó a tener, ¿cierto? El hombre en ese tiempo era de un contacto de una persona, como decía bien mi hija, como decía bien, ¿cierto? Mi hermano, hoy día tenemos entrada, amén. Podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia, pero en ese tiempo eran puntuales personas con las que Dios tenía contacto, amén. Pero a través de esas personas, lo que Dios quería era alcanzar a que todos pudieran, amén, relacionarse con Él, porque siempre ha sido ese el anhelo de Dios, amén. No podía hacerlo por el pecado, que fue pagado en Cristo, amén, y el velo se rasgó. Y ahí empezó todo ese anhelo de Dios, se pudo, ¿cierto?, darse una libertad para poder ya tener y tomar el contacto de un Dios, ¿cierto?, con su creación, amén. Y todos los que creen hoy día podemos tener ese contacto, esa relación, esa conexión con nuestro Dios, amén. Aleluya. Pero en ese tiempo el Padre
con ese anhelo, lo que pudo hacer, ¿cierto? Limitado por el pecado, amén. No por él en sí, porque él anheló, y como le digo, llevó todo esto para que en algún momento esto que era sombra de lo venidero. ¿Se entiende, mi hermana? Igual me llama la atención que cuando el sumo sacerdote no era cualquier persona, era un hombre apartado, santificado. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar el día de hoy, todos los días, el apartarnos y santificarnos para que su presencia esté realmente en Amén. nosotros. Porque Amén. podemos decir, estamos reunidos, pero quizás no está la presencia de nosotros. Tenemos que anhelar, santificarnos día a día para que su presencia esté con nosotros. Amén. Bueno, ahí decía un poco nuestro hermano Rodrigo, nuestra presencia está o no está. En un momento, la verdad, no es que no esté, ¿cierto?, completamente, pero es por nuestro apartamiento, por nuestra santidad. Entender que lo que Cristo, ¿cierto?, rasgó fue su carne. Amén. Dando a entender que era el pecado el que nos separaba. Amén. Y nos va a seguir separando si nosotros seguimos también pecando. O sea, entendamos que tenemos a un juez justo, fiel. Amén. Que es, ¿cierto?, Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, nosotros, como decíamos en el lugar santo, ¿se recuerda cómo se ingresaba al lugar santo? El lugar santo se tenía que lavar solamente las manos y los pies. Esa es la santificación diaria que tenemos que hacer nosotros. Amén. Es una santificación diaria que nosotros como iglesia tenemos que hacer diariamente. Confesemos nuestros pecados. Amén. Y vamos a tener, como les digo, por gracia nosotros tenemos la entrada hoy día, no solamente al lugar santo, sino que tenemos el camino hecho y abierto para entrar hasta adentro, hasta, como decimos, hasta la cocina se metió. Nosotros tenemos entrada al lugar santísimo hoy día, hermano. Y ahí es cuando la Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y tiene relación con el maná que el pueblo tenía que todos los días Gloria ir a a Dios. buscar. Amén. Ni siquiera guardar para el día siguiente. Si Gloria no, a Dios. se llenaba de moho o se echaba a perder, ¿cierto? Amén. Entonces, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para que nosotros cada mañana nos presentemos a tomar esa misericordia de Dios y Amén. usarla en favor nuestro finalmente, porque merecedores somos. Ahí tenemos otro tipo y sombra del maná, ¿se da cuenta? De las misericordias de Dios hoy día, lo espiritual, todo llevado a lo venidero, a lo que tenemos hoy día, y estamos disfrutando de algo mucho mejor. Amén. Mucho mejor. Nos hablaba, como les digo, todo cierto eso antiguo, nos habla hoy día de cosas mejoradas en este ámbito. Amén. Así que el tiempo ya avanzó. Vamos a ir quedando entonces en inspiración. Vamos a ver la tercera parte ya, que iluminación. Y vamos a ir cerrando aquí para poder orar. Mi hermano, Dios es un Dios, ¿cierto?, que ha querido estar entonces en esa relación con el hombre. Amén. Dios ha buscado estar en plena relación con nosotros. Amén. En continua relación. Mi hermano, ¿por qué fue aceptado en el principio? La primera relación y contacto que tuvo Dios Padre con el hombre fue con Abel y con Caín. Caín y Abel. Si nosotros vemos lo agradable que quedó en el Padre para seguir relacionándose con uno de los dos, que fue con Abel, fue porque hubo sacrificio. Amén. La diferencia de Caín y Abel, de la ofrenda que dieron, es que Abel entregó un sacrificio de sangre. Amén. Siempre Dios ha obrado a través, como lo leíamos recién, siempre Dios ha obrado a través del sacrificio. Por eso que tenemos que darle connotación a lo que hizo Jesucristo. Amén. En nuestras vidas hoy día. Así que mi hermano, hoy yo quiero llevarte a que puedas inclinar tu rostro y oremos. Y que podamos, mi hermano, meditar en esta abertura que Dios ha hecho para poder darse a conocer a nuestras vidas. Amén. El Padre
dejó el conocimiento de Él. En la antigüedad, más que tener contacto con toda la humanidad, Él preparó, mi hermano, Él preparó esta palabra, este conocimiento de la revelación, la preparó para que nosotros hoy día pudiéramos empezar a través de leerla, cada página de esta Biblia, mi hermano, a empezar a tener un contacto con nuestro Dios. Amén. Porque esta es palabra viva y eficaz. La revelación de Dios nos da, mi hermano, el acceso a tener un contacto vivo con nuestro Dios, valga la redundancia, vivo. Amén. Aleluya. Así que oramos, Padre. Agradecemos este tiempo. Agradecemos, Dios, su presencia. Y damos gracias, Dios Santo, porque sé que usted está obrando en este tiempo en nuestros corazones. Padre amado, está abriendo nuestros ojos. Está, Señor, tratando en lo más íntimo de nuestros corazones, Dios. Bendito Jesús. Gracias por aquel sacrificio que hoy día nos da este paso hoy día, Señor. Nos da el paso tremendo. Nos abre este velo, nos rasgó este velo y nos da este paso. Nos da acceso, Señor, a esta relación íntima con usted. A estar en profundidad, Señor, en pleno conocimiento. Padre, usted todo esto lo preparó, porque su palabra así lo deja, Señor, establecido, de que la vida eterna, el tiempo que nosotros vamos a pasar en la eternidad con usted, va a ser de acuerdo a los que le conozcan. Bendito Dios, Señor, su palabra dice que esta es la vida eterna, que le conozcan a usted, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Padre Santo, lo que usted ha hecho a través de esta revelación es darse a conocer. ¿Pero para qué? Para tenernos con usted por la eternidad, Señor de la gloria. Agradecemos, Dios poderoso y eterno, Señor, todo lo que usted está haciendo. Por eso clamo, Dios, para que su pueblo, para que su iglesia, Dios, en este tiempo le dé connotación al escudriñar su palabra. Porque en su revelación está el poder conocerle. Y a través de ella, Señor, creyendo, leyéndola con fe, es que vamos a encontrarnos con usted, con el Dios vivo. Esta palabra viva nos da un encuentro con el Dios vivo. Bendito Dios, Señor, clamamos para que usted siga tratando con nuestras vidas en esta hora, Señor Dios poderoso. Llénenos, Señor, a nuestras casas, pero déjenos, Señor, en plena reflexión, Dios de la gloria, para que se enriquezca, Señor, nuestra vida y nuestro corazón al contemplarle a través de su revelación. Padre, gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos siga fortaleciendo. Amén.